Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí. Nos demoramos un poco, una disculpa, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, nos saludamos a los que estamos en vivo, los que veremos escucharemos esta lectura. Aquí estamos en vivo, vamos a esperar un momento. Vamos a compartir el enlace, por favor. Dios es bueno y gracias a Dios porque tenemos estos tiempos para meditar, para leer. Juntos en familia vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Esperamos unos minutos, unos segundos. Bien. Bueno, vamos a empezar. Y qué importante es la oración, no como un hábito, sino como una necesidad para comunicarnos con nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche porque sabemos que tú estás con nosotros. Es por eso que clamamos por la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones. Permite que toda palabra que se hable, Señor, sea de verdad, de luz, de vida, fundamentada en tu bendita palabra, Señor. Vamos a iniciar la lectura de una carta más de las Sagradas Escrituras, Señor. Pero pedimos, rogamos y suplicamos, Señor mío, que tú nos hables, que tú nos instruyas, que nos guíes a toda verdad, que nos lleves por la luz y que nos des hambre de tu palabra. Y si tu voluntad, Padre, es revelarnos, Señor, la enseñanza de tu amor, abrazarnos, Señor, con la luz de tu verdad, Padre, que así sea para poder vivir conforme a tu voluntad y poder agradarte. Eres bienvenido, Espíritu Santo, porque solo en ti podemos encontrar la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la luz y la vida. Y es por
ti y para ti que tenemos estos tiempos, Señor, tan amorosamente apartados, anhelando que tú estés con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues nos saludamos a la distancia. Pastora Ruth, muy buenas noches. Hermanito Ale, seguramente estás con toda tu familia. Muchísimas gracias por estar aquí y oremos y compartamos el link para que todos nuestros hermanos, nuestros amigos y las personas que aparentemente dicen, ay, es una casualidad que pueda conectarme. No hay casualidades, son verdaderamente bendiciones que el Padre nos permite. Y bueno, estamos por empezar, hermana Lupita, buenas noches. Estamos por empezar un libro más, una carta más de Pablo a este pueblo de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y bueno, son dos cartas, carta 1, carta 2, pero parece que está muy ligada, ¿verdad?, a la carta de Gálatas. Y bueno, es que sabemos que el apóstol Pablo, al ser escogido para llevar el evangelio a los gentiles, porque esa fue verdaderamente la orden, ¿verdad?, cuando tiene el encuentro con Cristo mismo, el Espíritu de Cristo, dice en Hechos 18:6, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Las autoridades, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y ahí estamos, hermano, amigo, tú y yo, ahora ya no más advenedizos, ni extranjeros, ni huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Y gracias a Dios por estos hermosos tiempos donde tomamos para leer, para escudriñar, y que el Espíritu Santo hace su obra para revelarnos verdad y luz, un crecimiento que nos regala. Bien, fíjate, hoy nos toca hablar de manera muy general, hacer una introducción de esta carta de Tesalonicenses. Y esta carta que está escrita por Pablo, este apóstol que ya visitó Tesalónica, y quiero que nos vayamos, por favor, a el capítulo 15 de Hechos, por favor. ¿Por qué? Porque es importante, porque en el capítulo 15 de Hechos dice que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje. Y en este segundo viaje es donde va a visitar muchos lugares, muchos territorios, muchas ciudades, ¿verdad?, provincias. Y bueno, aquí es donde la primera ocasión que está justo en esta región, en Tesalónica, ¿sí? Por eso es que te estoy haciendo esta referencia. Y obviamente el apóstol, con sus seguidores y sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos, va a visitar estas ciudades para anunciar la palabra del Señor. Y está con varios de ellos por nombres: Bernabé, Timoteo, Silas. Y bueno, que ya estudiamos este libro de Hechos, pero sabes, es muy necesario que podamos tener esta vinculación, y no es por conocimiento ni por estudio, es por la revelación del bendito Espíritu Santo. Y sabes, ¿por qué las visitas y por qué volver a regresar a estos territorios, a estas ciudades? Bueno, el propósito es confirmar a las iglesias, a los nuevos creyentes. Y hoy tú me puedes decir, bueno, pero es que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y me bauticé hace 10, 15 años. Aquí no importa el tiempo, amado. Aquí lo que importa es que tú y yo tengamos
la conciencia y la responsabilidad de que tenemos que estar trabajando para predicar las buenas de salvación, el Evangelio, y afirmar en la doctrina sana. Retomando lo que dice el capítulo 15, 16, 17, fíjate que en el 16 ya está con Timoteo, Pablo y Silas, y están en Derbe, en Listra, en Iconio, y bueno, hay toda una historia y toda una información muy necesaria, muy pertinente, pero en esta carta de Tesalónica, que va pasando por todas estas ciudades, les va a entregar a cada una de estas ciudades las enseñanzas, las ordenanzas. ¿Y cuál es la ordenanza? Que vayamos a toda ciudad predicando que Jesús murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para que sean afirmadas las iglesias y propiamente la fe que Cristo Jesús nos ha regalado. Y bueno, hay en Macedonia suceden 3 situaciones muy importantes, ¿sí? En Filipos, que también es otra ciudad, suceden cosas muy importantes, como es el encuentro con Lidia, una mujer que vende púrpura, es bautizada, ya cree, es bautizada con su familia, se encuentran con una chica, una mujer adivina que da voces, y lo increíble es que aquí ella dice que estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de salvación. Y la tercera acción y acontecimiento importante que pasa en Filipos es que un carcelero que está cuidando de Pablo y que ya los azotó y que están en lo más profundo de la cárcel, al vivir el terremoto y saber que no se han escapado, él cree, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces la respuesta es creer y bautizarse. ¿Por qué te estoy dando todo este antecedente? Porque llegamos al capítulo 17 de Hechos, que dice el alboroto en Tesalónica, y justo es en esta región, en esta nación que vamos a estudiar, que esta carta está dirigida para ellos. Hay un alboroto, hay todo un grupo de gente que está siendo, si no contratada y pagada, pero sí siendo incitada. ¿Para qué? Para que haya persecución, para que haya oposición, ¿sabes? Y cuando nosotros estamos en el camino, en la verdad y en la vida que es Cristo Jesús, siempre va a venir una oposición, ¿sí? Pero tenemos que estar declarando que Cristo padeció y resucitó. Y van a haber algunos, van a haber pocos creyentes, y así lo dice en el alboroto de Tesalónica, que algunos de ellos creyeron junto con Pablo y con Silas. ¿Y por qué? Porque vivía gente ahí griega, diversa, como ya lo hemos visto, mujeres no pocas creyeron, pero sabes, aquí dice que los judíos no creían, y entonces toman a ciertos falsos ociosos hombres que alborotan, y lo que sucede es que se llevan a Pablo a la casa de Jasón, y Jasón es un hombre que al final va a pagar una fianza para que suelten a estos varones, a Pablo y a Silas. Y bueno, ya en el continuando en el 17, Pablo y Silas se van a Berea y luego se van a Corinto, y recuerda que están recorriendo todas estas ciudades porque están afirmando la enseñanza. Específicamente en esta región de Tesalónica, ¿sí?, que ya vimos, van a estar en su segundo viaje con propósitos muy específicos. ¿Por qué? Porque algunos tesalonicenses creyeron en el Evangelio, por eso es que hubo todo este alboroto en los capítulos de Hechos. Pero, ¿sabes? Aquí lo que le interesa a Pablo es que a través de Timoteo
les hable de el amor sincero y de la fidelidad. ¿Por qué? Porque hay corazones dispuestos, pero al haber corazones dispuestos en las enseñanzas y en el Evangelio, como te decía, va a haber una oposición y entonces hay que cuidar la vida misma de la iglesia, pero también hay que cuidar porque hay errores en la doctrina. Recuerda que es un lugar donde hay mucha idolatría. Entonces, tenemos que, el propósito es justamente eso, que la iglesia crezca, que los errores doctrinales sean corregidos, pero sabes, también hay un propósito muy especial ya para este pueblo, para esta nación, que vivan, que conozcan y sepan de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se pueden estar un tanto confundidos pensando que Jesús, como ya resucitó y estuvo caminando 40 días, puede ser que ellos digan, Él ya estuvo aquí en su segunda venida, pero tienen que vivir y conocer los fundamentos que están en el Evangelio, esas señales de cuándo no se sabe, porque es un misterio exclusivamente de Dios, qué va a pasar, guerras, hambres. Entonces es muy necesario que tú y que yo, no solo en Tesalónica, estemos conscientes. Pero ¿a quién les toca llevar toda esta enseñanza? A ti, mi hermano, a mí. Podemos situarnos y decir, estamos en Xochimilco, están los barrios, están los pueblos, están las colonias. Es exactamente lo mismo para que tú te puedas ubicar y contextualizar. Pasa lo mismo. Están en Asia, llegan a Europa, salen del oriente, se están expandiendo, se están multiplicando de una manera sorprendente, porque así nos ha preparado el Espíritu Santo, nos ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación, y siendo, como hoy aprendimos, ¿verdad? 12 discípulos, 70 creyentes, seguidores, 120, 3,000, y wow, esta multiplicación es de multitudes. Entonces, Tesalónica tiene determinados temas, ¿sí? La forma en que Pablo desarrolla su ministerio tiene ese amor, esa ternura, y lo menciona en Primera de Tesalónica, capítulo 2, ¿sí? En los versículos 7 y 8 lo llama como una nodriza. Una madre, un padre que da luz a los nuevos creyentes, pero una madre que va a alimentar y que va a estar cuidando. Amado, cuando tú vayas y hables del Evangelio y haya una nueva alma que cree y que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienes que tener el cuidado y el amor de su crecimiento, no señalarlo, no juzgarlo, sino amarlo, como aquí en Tesalónica nos va a mostrar y a enseñar Pablo. Les llama queridos, ¿sí? Habla también, nos va a mostrar lo que tú y yo tenemos que vivir como cristianos. Vamos a ser perseguidos, pero sabes, en esta persecución, sí, que está marcada en el capítulo 2, versículo 4, que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, a la gente, al mundo, no le agrada, no le interesa a mucha gente saber y levanta falsos testimonios y somos desechados. Pero esto ya lo sabemos y tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. Pero también esta carta a los tesalonicenses les está instruyendo Pablo a vivir en una santidad. Vivir de manera santa, justa, irreprensible, que no haya tacha en nosotros, no solo en Tesalónica, sino también en nosotros, en estas regiones que nosotros podemos visitar. Como te decía, yo no sé si estás en Xochimilco, si estás en la Ciudad de México, si estás fuera de la Ciudad de México, pero siempre va a haber lugares, siempre va a haber regiones, siempre va a haber comunidades que estén mirando, que sus ojos estén puestos en nosotros, y nosotros tenemos que dar un testimonio
que vivimos en la santidad, en la justicia, que no hay tacha que nos pueda señalar. Otro de los temas de esta carta, como te decía, es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es para juicio y para justicia, ¿sí? Para librarnos de su ira, nos está dando ese panorama, ese conocimiento, que tenemos que vivir esta carrera de la fe con calma, con limpieza, con santidad. No tenemos, somos atletas en la fe y tenemos que ir paso a paso, pero sabes, amado, estamos en los últimos tiempos y yo te diría, no podemos vivir un evangelio, una fe aletargada, pasmada, con oídos quizás tan quietamente apacibles. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y en esta segunda venida que va a presentar a esta población, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que no vamos a estar viviendo un evangelio próspero, un evangelio agradable en el sentido de que todo es color de rosa. No, mi amado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? Pero no es para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados, para ponernos, ¿sabes?, el yelmo, para ponernos la coraza y para tomar en nuestras manos la espada. El yelmo porque no podemos creer al enemigo más peligroso, nuestros pensamientos. No podemos permitir que nuestro corazón sea lastimado con esas falsas ideas, ¿verdad?, de que no somos salvos y que no somos hijos de Dios y que no pertenecemos y no tenemos el derecho de ser coherederos. No tenemos que tener una doctrina acomodada o una falsa doctrina donde todo es prosperidad, sino tenemos que tener siempre en nuestro corazón y en nuestras manos la palabra de Dios para dar respuesta a cualquier falso grupo como lo vivieron estos hombres, Pablo, Silas, ¿sí? Y que juntaban a gente y los amotinaban y los apedreaban y los metían a la cárcel. Pero nosotros con la palabra de Dios que tenemos ahora, no en nuestras manos, sino en nuestro mismo espíritu, en nuestro mismo corazón, tenemos que dar respuesta a todo esto que sucede, ¿sabes? Entonces, Pablo, viendo a estos hijos suyos y amándolos y cuidándolos como una nodriza, ve que tienen fe, que tienen amor, que son constantes, que son unos ministros de Pablo. Y como Pablo, tú recuerdas que se gozaba aún en la cárcel, él era el testimonio para que estos tesalonicenses puedan vivir con ese testimonio del mismo Pablo. Todas estas dos cartas, pasando a la segunda, ¿sabes? Aquí hay una reiteración y dice que habla de la grandeza de Dios. Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos eligió, y es por eso que hoy yo le quise llamar a esta introducción llamados. ¿Y sabes por qué? Fíjate, yo puedo tener un teléfono, un dispositivo en mi mano y recibir una llamada. Y yo tengo la capacidad y la decisión aún de contestar o de ignorar esta llamada. Pero esta llamada que está haciendo Pablo a este pueblo, a los tesalonicenses, es una llamada espiritual. Es una llamada porque ya hubo, ¿sí? Porque dice el Señor, quédate aquí, quédate 3 años, quédate 1 mes, quédate un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho de mi pueblo, porque los he llamado yo y los he elegido y ellos permanecerán fieles. Es por eso que hoy me atreví a ponerle esta introducción, llamados. Llamados, te llama el Espíritu, te llama el Señor, te predestinó el mismo Dios del cielo desde el vientre de tu madre. Él te escogió. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14, son llamados y elegidos y fieles. ¿Quién es llamado a la palabra de Dios?
¿Quién oye su llamado? ¿Quién trabaja por su llamado? Y, ¿sabes? La salvación de Cristo, que es por gracia, es para que nosotros vivamos dignamente el Evangelio, que es uno de los temas de la segunda carta de Tesalonicenses. Vivir dignamente el reino de Dios, ser santos, con ese gozo, pero también con esa responsabilidad, revestidos, ¿te acuerdas? En la carta anterior al otro pueblo de los colosenses. Y así, mi amado, puede ser Colosenses, Efesios, Corintios, Xochimilcas, ¿sabes? Somos el cuerpo de Cristo. Y lo que hoy nos deja esta introducción es que tenemos que estar santificados, pero que también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, y uno de los hermosos versículos de estas cartas es que dice que oremos sin cesar. Por eso es que yo te decía, no es un hábito, es una necesidad de amor para estar en comunión con el Padre. Y que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, llamados, dar gracias en todo y orar sin cesar. Decía el pastor Jan, ¿verdad?, que hay ciertos versículos como muy representativos de la palabra de Dios, y en esta carta son estos: orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay muchos más, mi amado. Vamos a estar leyendo día a día, nos vamos a gozar como Pablo se gozaba, vamos a bendecir las pruebas, las tribulaciones, porque de ellas aprendemos. ¿Y de qué manera aprendemos? Y mira, ¿sabes qué? En este trabajo digno que nosotros tenemos que atender a ese llamado que ya recibimos, yo te suplico que no lo ignores, porque al ser llamados y elegidos es una bendición trabajar para el Evangelio, llevar un alma más para que el cielo esté de fiesta y un nombre nuevo esté escrito en el libro de la vida. Ese es el propósito, ¿sí?, por el cual somos salvos. Pero, ¿sabes? La excelencia, ¿sí?, de que seamos salvos es exaltar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, proclamar a nuestro Dios y Creador, porque Él es el único de ser reconocido. Quiero que por favor vayas a Miqueas 6:7, que es impresionante. Miqueas 6:7, uno de los profetas, 6:7, que dice, fíjate: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite como una ofrenda? A eso se refiere. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Yo no sé qué te revele esta palabra y tú puedas decir, ¿qué relación tiene? Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Ya somos salvos por fe. Lo decimos, por la gracia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora habla a los tesalonicenses. Ahora habla tu corazón. Ahora habla mi corazón. Hoy me llama. Hoy me invita a trabajar para predicar las buenas nuevas. Hoy estoy dispuesto a atender la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocemos que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice Romanos 6:4. Entonces, mi hermano, hemos sido llamados, no tengas miedo, por favor, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque
el mismo Espíritu Santo, la presencia misma de Dios en esta persecución, en este trabajo. Así que no es sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, en la vida tendréis aflicciones, pero confiad porque yo ya he vencido. Hoy, tesalónicos, mexicanos, efesios, corintios, cristianos, cuerpo de Cristo Jesús, nos llama el Señor a continuar exaltando a nuestro Dios y proclamando la gracia por la cual tú y yo somos salvos. Estemos gozosos, expectantes, anhelantes, apasionados para empezar a leer cada uno de los capítulos de estas 2 cartas a los tesalonicenses. Porque el Señor tiene un llamado, hay un timbre, hay un latir del corazón del Padre para ti y para mí. Agradece y toma ese llamado, toma esa estafeta, toma la palabra de Dios y ve y proclama y exalta al Rey. Padre, gracias te damos, porque no se trata de una región, no se trata, Señor, de un apóstol determinado, se trata de tus hijos que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hoy tú, Padre, nos llamas a trabajar dignamente para comer el pan de vida, Señor, como lo dice en 2 de Tesalonicenses, que ya lo estaremos estudiando. Debemos trabajar dignamente, debemos vivir santificados en amor, Señor. Llévanos a más, Padre hermoso, que tu Santo Espíritu, con ese fuego bendito y con ese aceite, Señor, pueda hacer la obra en estos odres nuevos que son nuestros corazones. Que estos corazones sean esa tierra donde tu semilla, donde tu palabra bendita, Señor, fructifique y que nuestra vida sea un testimonio para llevar a más y más y más y cumplir. Padre, estamos expuestos, Señor, en todo momento a vivir oposición, persecución, una falsa doctrina, Padre. Pero tú, mi Dios hermoso, nos llevas a conocimiento. Permite que podamos amar, atesorar, bendecir. Oh Señor, estar hambrientos de tu palabra, porque tú lo hiciste en ese momento, Señor, como un relato histórico en Tesalónica. Pero hoy tu pueblo, Señor, tu iglesia necesita no solo del conocimiento, Padre, sino injerta tú la sabiduría y el hambre para poder estar leyendo, atesorando, Señor, bendiciendo nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Todo esto, papá, para poder cumplir la gran comisión, para exaltar y agradecer la salvación de Cristo Jesús y para que a ti te demos la gloria, Señor, y exaltemos tu bendito nombre. Gracias, Padre, por que tú nos permitirás leer, estudiar, conocer, amar, Señor, y vivir tu palabra en cada letra, en cada palabra, en cada versículo, mi amado. Gracias, Padre, porque de esta iglesia universal, Señor, levantas apóstoles, Señor, multiplicas, Padre Santo, para poder, mi Dios, ser luz en tanta tiniebla, ser vida en tanta muerte y ser esperanza, Señor, mi Dios, en tanto pecado. ¿Por qué? Porque tú nos capacitas. Gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú estarás con nosotros hasta el final de nuestros días y de nuestra vida, enseñándonos, instruyéndonos y llevándonos a toda verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Amado, pues no te pierdas ni un solo día, porque esto cada día se pone más apasionado y es ese manantial de vida eterna que fluye y que nunca cesará. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pasa buena noche y primeramente Dios, nos vemos mañana para continuar con nuestro devocional. Que tengas excelente descanso. Buenas noches.